Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uno nunca sabe en qué plataforma, de qué hora están viendo. Esto es parte de una serie de entrevistas que estamos haciendo para analizar 4 años del estallido. Tenemos acá a uno de los protagonistas en el sentido de que tuvo que estar en medio de el ex ministro de Hacienda, economista, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones. Ignacio, muchas gracias por estar acá. Hola Iván, encantado de la invitación, importante tema además, así que feliz. Yo sé que es un poco arbitrario, ¿ah? Pero son 4 años, el gobierno ha tratado de bajar el perfil. Yo quiero enfocarme en la parte económica más que en la política. Eh, Vamos a empezar por la más fácil. ¿Hay lecciones que aprender desde el punto de vista económico a 4 años del estallido? Sí, sí, yo creo que sin duda, yo creo que la primera lección y la distancia del tiempo nos da una perspectiva para ser más ecuánimes que la inmediatez y la emotividad del momento. Es estar consciente que tenemos una institucionalidad económica que es robusta y que es capaz de aguantar crisis y funcionar y tener rigor. Me refiero aquí a la institucionalidad fiscal en particular que me tocó dirigir como ministro de Hacienda y también a la institucionalidad monetaria. Fíjate que tanto en el estallido como después la pandemia, Chile fue capaz de hacer frente a las dos mayores crisis que hemos tenido del retorno a la democracia, precisamente porque teníamos una suerte de acuerdo transversal en la capacidad de construir instituciones sólidas, responsables, con una mirada de solvencia futura y no simplemente la lógica de la inmediatez. Yo creo que esa es una lección importante. Chile tuvo los recursos para responder, tuvo la capacidad de endeudarse, pero también fue capaz de resistir a la tentación de tirar la casa por la ventana, que al final es una solución facilista, pero cuyos costos a la larga se pagan. Entonces, la lección es agradecer esa institucionalidad que hemos construido en 30 años, en los denostados 30 años, y el llamado es a robustecerla en adelante, más que a deteriorarla, ¿no es cierto?, o aligerarla. Creo que esa es una lección valiosa. Bueno, tú hiciste alusión, ¿no? Tuvimos en los últimos 4 años, tuvimos el estallido, COVID, la escalada inflacionaria, la guerra en Ucrania y ahora otra guerra, un polvorín. Y esta crisis que depende cómo uno lo mida, pero Chile lleva más o menos, con excepción de un año por aquí y por acá, pero llevamos más o menos 12 años con una economía relativamente estancada, con un PBI por cápita creciendo un 1%, un poquito menos, y con mi visión, acabo de hacer mi visión, es que el principal problema de la economía en Chile ahora es la política. ¿Cómo estamos ahora, ¿no? A 4 años, ¿no? Preparados para enfrentar estos dos desafíos. O sea, la primero está esta nueva crisis que viene de afuera, que es este polvorín que estalló, que no se sabe hacia dónde va. Y segundo, estamos teniendo la conversación que tenemos que tener para que Chile vuelva a despegarse y tener un crecimiento estructural más alto y llegar al desarrollo. A ver, es muy buena la pregunta y hay varias reflexiones detrás, así que creo que me voy a alargar un poquito Mm. en varios aspectos de la pregunta. La más fácil es cómo estamos preparados para el contexto externo, la guerra que amenaza con crecer, ¿no es cierto? China con señales de debilidad, en fin. Yo creo que seguimos bien preparados. Chile tiene una institucionalidad sólida, si bien se ha ido deteriorando en el tiempo nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de endeudamiento, o sea, nuestro endeudamiento ha subido, hemos sido incapaces de converger al equilibrio fiscal en todos los gobiernos, pero con todas nuestras posiciones sólidas, así que creo que tenemos una buena posición comparativamente hablando. Creo que el tema estructural, Iván, y lo ligo con la pregunta anterior respecto a las lecciones económicas de la crisis, yo creo que el tema del crecimiento económico es un elemento clave. Es una palabra pecaminosa, crecimiento, que en el pasado se consideraba así. Yo me alegro que hoy día esté en el centro del debate, pero es momento de pasar del centro del debate a la acción. Porque digamos las cosas como son, y yo esto lo he planteado muchas veces. Chile lleva una década perdida en materia de crecimiento, y esto bajo gobiernos de distintos signos. Esto no es un problema de un gobierno u otro. Es un tema mucho más estructural. Te corrijo levemente los números que tú señalabas. Chile en los últimos 10 años, 2013 a lo que va a ser el 2023, va a haber crecido al 1,9% anual promedio. Eso en términos per cápita es 0,5%. O sea, virtualmente nada. Para que se entienda, si el ingreso per cápita o el pedazo de torta promedio que nos comíamos el año 2013 era de tamaño 100, bueno, a fines de este año va a ser de tamaño 105, virtualmente el mismo. O sea, acá no ha pasado nada.
Y lo ligo con la pregunta de la crisis del 2019, porque yo soy un convencido que una parte importante del malestar que allí se expresó tiene que ver con una frustración de expectativas. Y esa frustración de expectativas está íntimamente asociada a lo económico, en el sentido de que tú, yo, cualquier persona construye sus proyectos futuros mirando lo que pasó hacia atrás, genera o forja sus expectativas mirando lo que venía ocurriendo. Y venía ocurriendo un viento cola, el barco navegaba con crecimiento alto, ¿no? Y de repente ese viento se estancó y las expectativas se frustraron y el malestar cunde. Entonces, creo que recuperar el crecimiento es la prioridad uno 2 3 4 5 en lo que sigue. Sin eso, la verdad es que vamos a seguir frustrando expectativas. Y la última parte de tu pregunta, yo concuerdo completamente, y esto es algo que yo he transmitido al menos hace 2 años. Hoy día existe un relativo consenso. Yo estoy convencido que la llave del crecimiento futuro y del desarrollo económico futuro se llama sistema político, porque hoy día hay un sistema político disfuncional, bloqueado. Muchos se preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con la economía? Bueno, todo, porque para que los países crezcan requieren incentivos a ese crecimiento. No basta con decir quiero que crezcan. Y los incentivos son reglas. Son incentivos a la inversión, incentivos al emprendimiento, en fin, ¿no? Y eso son reglas, y las reglas son políticas públicas, y las políticas públicas se intermedian en el sistema político, ejecutivo y legislativo, y cuando tú tienes un sistema político bloqueado, bueno, no hay reformas en esas direcciones que cambien los incentivos que necesitamos. Y eso es lo que ha pasado, el drama de Chile en los últimos 10 años. No hay reformas estructurales que tienen el carro del desarrollo en lo económico y en lo social, porque tenemos un sistema político tironeado de izquierda a derecha, bloqueado, incapaz de lograr acuerdos, y las grandes reformas que necesitamos solo son posibles con grandes acuerdos. Si no me crees, basta mirar el periodo glorioso de crecimiento de nuestra economía y de desarrollo en general, que fueron los 20 años después del retorno a la democracia, básicamente, que fue el periodo de los llamados grandes acuerdos, la democracia de los acuerdos, esos denostados acuerdos. Ese periodo de grandes acuerdos fue un periodo de grandes reformas que le cambiaron la cara a nuestro país, y esa es la senda que deberíamos volver a tomar, grandes acuerdos para grandes reformas que nos saquen de la mediocridad, del estancamiento de estos últimos 10 años. Esa es la prioridad número uno, a mi juicio. ¿Por qué es tan difícil? Yo sé que es un cliché y todos los, porque mira, con el que hablo en on and off, con empresarios, con gente de la política, como que todos están de acuerdo que es necesario los acuerdos, pero los acuerdos no llegan, ¿no? O sea, el sistema político está completamente fragmentado, ¿viste? Hay un populismo naciente que como se convierte un poco el huevo de la gallina porque la gente se frustra y como la política no le da soluciones, empieza a escuchar a los extremos que le ofrecen soluciones fáciles. Es como el huevo y la gallina. ¿Cómo se sale de eso? Yo sé que no hay respuesta perfecta, pero lo escucho de todo. Digo, pero ¿por qué la élite de izquierda, derecha, económica, parlamentaria no se hace cargo entonces? No hay respuesta perfecta. Yo diría dos cosas. Primero, hay que extirpar de nuestro lenguaje una frase que a mí me tiene hasta acá, que es el hay que. El hay que es el reflejo de la mediocridad en la que estamos, porque admite dos lecturas. Primero, el hay que es que lo haga otro. Yo no me involucro, que otro lo haga. Yo es súper fácil decirlo, hay que crecer, hay que acabar con la delincuencia, pero bueno, que lo haga otro. Y lo segundo, el segundo aspecto mediocre del hay que es que no propone, sino que simplemente dice que las cosas tienen que pasar como si la sola voluntad bastara. Y el voluntarismo en política es un pésimo aliado, no funciona, ¿no? Lo hemos visto. Acá hay que hacer propuestas, ¿ah? Y las propuestas suponen reformas y las reformas suponen acuerdos. Entonces, ¿por qué no ocurren estos acuerdos? Yo soy economista y creo en los incentivos. Y estos acuerdos no ocurren porque los parlamentarios, los políticos que tengamos sean necesariamente peores o mejores personas. No, yo no creo en eso. Lo que sucede es que los incentivos que hoy día enfrentan no son a los acuerdos, sino que son a los desacuerdos. Son a la patada y el combo, ¿ah? Al juego suma cero, que lo que la derrota de mi adversario es mi ganancia, pero con eso el país no avanza. Y eso es lo que vemos en el día a día, concuerda con la realidad. Entonces, para que la política funcione mejor, necesita tener incentivos a acuerdos, y esos incentivos a acuerdos vienen de la mano de, uno, bajar la fragmentación política. Todos entendemos que en una negociación con 22 actores es mucho más difícil que una negociación con 8 actores. Bueno, hoy día tenemos 22 actores en el Parlamento. Y eso hace muy difícil las negociaciones. Número uno, disminuir la fragmentación. Número dos, sancionar el discolaje, que haya partidos o actores políticos más ordenados, porque a mí como ministro me tocó los dos males.
negociar, buscar acuerdos, con 22 muy difícil, pero incluso si eres mago y lo logras, resulta que te das la mano con el jefe del partido y a la mañana siguiente el parlamentario estrella de ese partido en el matinal de turno desconoce el acuerdo. Eso es discolaje, ¿no? Entonces, en ese contexto es imposible lograr acuerdos y lo que necesitamos en Chile son grandes acuerdos para grandes reformas que tiren el carro al desarrollo, que cambien la estructura de incentivos, sin lo cual no vamos a salir de este pantano de mediocridad en el que estamos. Y entonces, ¿cómo se hace este cambio? Yo creo que la única manera, y lo he dicho así hace mucho, mucho tiempo, es la Constitución. Como está hoy día planteado, y hay una buena propuesta de modificación de los incentivos del sistema político, que podremos discutir en más detalle. ¿Y por qué no en el Congreso? Por una razón súper simple, porque los parlamentarios son jueces y parte. Ningún parlamentario se va a cambiar las reglas del juego que arriesgan su elección o va a pensar en el redistritaje del sistema electoral, por ejemplo. Entonces, esto tiene que hacerlo un tercero imparcial y es una oportunidad que tenemos en esta Constitución, que yo creo que el sistema político es la llave, concuerdo contigo, para que logremos mejores acuerdos y, en consecuencia, reformas que son la condición necesaria para el desarrollo futuro. Y la última pregunta, ¿no? Por el diario del lunes, cosas que harías diferente si si te tocase esta responsabilidad que tuviste que tomar durante el estallido. Hay cosas que mirando atrás dije, puta, podríamos haber hecho esto. Desde el punto de vista de política pública y desde el punto de vista más de la micropolítica, de cómo negociar, cómo escuchar, no negociar, hablar con esto. Hay cosas que habrías hecho diferente. Puta, qué difícil la pregunta. Parto por la respuesta general. Sin duda habría hecho varias cosas distintas porque uno comete errores, naturalmente, como todo, y la gracia, creo, es aprender de esos errores, ¿ah? Para hacerlo mejor la siguiente vez. Y a nosotros, y hablo por nosotros, no me gusta hablar de mí, porque yo fui parte de un gran equipo en Sí. Hacienda. A nosotros nos tocó un periodo que fue extraordinario, inusual en el sentido que fue una vorágine permanente con estas dos crisis. Y eso obliga a tomar muchas decisiones muy rápido, con muy poca información, es decir, tomando riesgos. Y eso supone aciertos y errores, ¿ah? Y esos errores yo creo que hay lecciones. ¿Cuáles podrían ser eso? Yo creo que uno de ellos, si bien yo me considero, y es algo que en el ministerio, en el equipo, tratamos siempre de manifestar, un permanente buscador de diálogo, de acuerdo, es cierto que a veces las circunstancias hacen que esto sea más difícil. Ya me refería a ello a propósito del sistema político. Pues la Claro. pandemia con las conversaciones telemáticas, esto se fue al infierno, ¿ah? Porque el diálogo y la negociación requiere ver al otro, los gestos, el lenguaje no verbal, aunque parezca algo superfluo, es súper relevante. Eh, y quizás haber sido más hinchador de ese diálogo. Te lo pongo el siguiente ejemplo. Cuando nosotros aprobamos el primer IFE, ingreso familiar de emergencia, que fue toda una innovación en materia política social, porque es un instrumento que no teníamos, el famoso IFE de los 65.000 pesos. eh, eh, Recién aprobado, esto fue como a- a mediados de mayo, ¿ah? A fines de mayo, a mí me tocó el honor de encabezar un acuerdo, en que tuve el apoyo del presidente de Piñera para esto, para el mandatado, para estos efectos, eh, que dijo, ¿sabes qué? Esta crisis en realidad va a ser más larga y va a ser más dura y más incierta de lo que pronosticábamos al principio. Aquí necesitamos ayuda, llamemos a un acuerdo con la oposición dialogante que quiera subirse a este acuerdo y busquemos una fórmula no solo de ampliación y extensión del IFE, sino que también de otros mecanismos de ayuda social más permanente. Eso se logró empezamos a fines, la segunda quincena de mayo, y a principios de junio teníamos un acuerdo nacional en esta materia, que a mí fue para mí el hito más importante de mi gestión, si bien ese acuerdo se desconoció un mes después con los retiros, eh, pero creo que muestra una tecla que en una situación de crisis futura es algo que yo rescataría siempre, la búsqueda de acuerdo, esta idea de compartir costos y beneficios, que en política para los actores es muy importante, pensando siempre en el bienestar de Chile. Eh, pero diálogo, sobre todo en los momentos críticos, pero que estallido, pandemia, pucha, no agotar nunca las instancias de diálogo porque son crisis tan tremendas que nadie se las puede sola, ¿no? Y yo creo que esa es una lección clave. Creo que ese acuerdo nos sirvió para mejorar, amplió el IFE a 100.000 pesos a 2 semanas de recién haber aprobado el de 65.000, puso un plan de 12.000 millones arriba de la mesa, generó
una luz de esperanza, como fue reconocido en ese minuto, que se apagó cuando un mes, 40 días después vino el primer retiro, lamentablemente, y donde caímos, empezamos a caer en el populismo, en la inmediatez que todavía no nos suelta. Bueno, mira, prometí que iba a hacer 15 minutos y los cumplí. Así que, Difícil eso. Ignacio, no, perfecto, no, muy bien. Ya habrá otra oportunidad de dialogar más profundo. Muchas gracias, la verdad que un gran aporte. Y los que nos están viendo, como siempre digo, yo uno nunca sabe a qué hora ni dónde, pero síganos. Y esto es parte de un proyecto Oye, que esta semana vamos a hablar con varios acerca de las lecciones del estallido. oye, Dime, para Ignacio. desordenarte el gallinero, que se me ocurrió otra lección que más que mía o del equipo, y creo que en general, la importancia de la distancia para analizar la situación. O sea, cuántas cosas negativas se dijeron de lo que el gobierno hizo en ese periodo, lo acusaron de muchas cosas, de asesino, de irresponsable, en fin. Y con el tiempo y la distancia uno ve que las cosas son bastante mejores de lo que se criticaba. Yo te digo, por ejemplo, cuando uno ve que el Banco Central en su IPOM aplaude la Ley de Protección del Empleo o el programa FOGAPE como elementos claves para evitar un descalabro con consecuencias permanentes en la economía, uno siente por el equipo una cierta satisfacción y por sobre todo por Chile, porque en su minuto la crítica fue súper dura, que esto Totalmente, eran era, periodos. que era pequeño, que era miserable, que era la plata de los trabajadores, que el FOGAPE no está llegando. Bueno, la distancia y la evidencia, los datos nos permiten tener una mirada más ecuánime sobre políticas que yo creo que fueron muy importantes para Chile, y yo a nombre del equipo de Hacienda me enorgullezco de haber estado con ellos detrás. Bueno, muchas gracias. Ahora sí nos despedimos. Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, político, ex candidato. Bueno, hay muchos sombreros. Seguiremos Poli- hablando y muchas gracias por participar, Ignacio. La verdad te lo agradezco. Gracias, Iván. Buen día, chao. Chao, chao.